Ok, vamos a seguir. Vayan en sus Biblias a Génesis. Ok. Sí. ¿Quién en la Biblia es famoso por los sueños? José. De hecho, lo llamaban el soñador. Ok. Ahora, ¿cómo llegó José de Israel a Egipto? Sí, pero ¿qué provocó que lo vendieron? Sí, tuvo 2 sueños, ¿ok? ¿Cómo salió de la cárcel? Porque el copero y el panadero. Sí, había 2 sueños. El copero y el panadero tuvieron sueños. ¿Cómo llegó a ser el segundo del reino? Porque el sueño del rey. Sí, se interpretó los sueños del rey. Ok, entonces vemos de que parte de los papeles del sueño es ayudarme a transicionar. Muchas veces cuando Dios va a hacer un cambio mayor en nuestras vidas, habla a través de sueños para hacer que hacemos las cosas necesarias. Okay. Ahora, si vemos el primer sueño de José, ahí. Ok. Génesis 37. 37:5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora ese sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ok, primeramente, ¿cómo es ese tipo de sueño? Ese es un tipo de sueño que tiene una interpretación obvia. O sea, Josué lo contaba y sus hermanos no estaban, ¿quién sabe qué quiere decir eso? No, era muy obvio. O sea, nuestros manojos doblándose ante el de José, que nosotros vamos a doblarnos ante ti, jamás. ¿Sí? Luego las estrellas, los hermanos, luna y el sol, los papás, y así. La interpretación era obvio para todo el mundo. Ahora, hay varias partes de un sueño. Uno es la revelación o el sueño en sí. ¿Ok? Ahora, ahí hemos hablado, ¿es de Dios? No es de Dios. Número 2, la interpretación. Daniel dijo, fiel es su interpretación. Si yo tengo un sueño de Dios, pero no lo interpreto en una manera que es fiel al sueño y los principios bíblicos, no voy a obtener el mensaje de Dios. Número 3, la aplicación. ¿Qué voy a hacer con el sueño? Porque hay sueños que me digan que haga cosas. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algo. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando sueñas algo? Lo único que siempre puedes hacer que es orar. Orar siempre es bueno.
Pero a veces voy a actuar, no voy a actuar, voy a actuar ahorita, no. La aplicación. Y finalmente la proclamación. ¿Qué hizo José con su sueño? ¿Qué? Lo contó a sus hermanos. ¿Cómo les cayó el sueño? No les cayó muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran ellos que iban a doblar su rodilla ante ellos. Entonces, ¿era muy sabio, decía, este sueño? No, aunque Dios lo usó y todo, le causó muchos problemas haber contado ese sueño. Entonces, en la aplicación y en la proclamación, a quién decirlo, si decirlo, cómo decirlo, pues se necesita sabiduría. Por ejemplo, si tú sueñas que tú vas a ser el próximo pastor de esta iglesia, no me lo cuentas, ¿sí? Porque puede causar, quién sabe si tengo la madurez para manejarlo, ¿sí? Entonces, hay ciertos sueños que aunque son de Dios, no es muy sano que los cuentas. Tranquilos, si son de Dios, se van a cumplir, ¿sí? Igualmente, si sueñas que te vas a casar con alguien, no vayas a soñar que tú te vas a casar conmigo. No es muy buena idea, porque vas a causar algo. Mejor después que ya se dio, oye, ¿sabes qué? Yo tuve ese sueño también. Entonces es como que para que lo crees cuando suceda. Muy bien. Ahora, el siguiente sueño está en Génesis 40. Génesis 47. Bueno, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía, y estuvo días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vinieron ellos a José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ok, entonces, el copero y el panadero tienen sueños, no hay quien lo interpreta. José, ¿qué dice? Dice lo mismo que Daniel. Dice, de Dios son las interpretaciones, pero ¿qué es lo segundo que dice? Cuéntamelo. ¿Sí? A veces tenemos una actitud de, no, es de Dios y Dios es soberano y no sé qué. Pero sí son de Dios, pero Dios quiere que colaboramos con Él. ¿Ok? Y así como Dios nos puede dar sueños, Dios también nos puede dar la interpretación de los sueños. Ahora, Dios no está obligado a darnos la interpretación. ¿Sí? No es como, Dios tuvo un sueño, ahora es mi derecho que me das la interpretación. No. Pero si yo busco a Dios, Dios me va a revelar la interpretación, si con humildad lo busco. Entonces, el panadero y el copero cuentan los sueños. En el 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos y sus uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo daba la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano,
como solías hacerlo cuando eras su copero. Ok, entonces, ese sueño tuvo una parte que era un poco obvio y algo que no era tan obvio. ¿Ok? ¿Cuál era la parte obvio? Él daba la copa al faraón. Ok, si él es el copero, lo corrieron del trabajo y todo, por derramar una gota en la ropa, en la camisa del faraón, o quién sabe qué pasó. ¿Sí? Entonces, es muy probable que la interpretación es esa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo no tan obvio? Los 3 días. Ahora, ¿cómo lo saca? 3 sarmientos o 3 racimos, es lo mismo lo que es, ¿sí? ¿Racimo? Sí, 3 son 3 días, ¿ok? Ahora, lo que es interesante es que los 2 sueños tienen cosas similares. No sé si les ha pasado soñar algo y lo platican a alguien de su familia y un amigo o algo y quedan así asombrados y dicen, wow, yo soñé lo mismo, casi lo mismo. A veces eso sucede, el cual también comprueba que sueños no es nada más algo que pasa dentro de mí, sino Dios puede dar a la misma gente, sí, padre, hijo o hermanos y cosas, el mismo sueño, la misma noche. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que tuvimos una liberación y cosas así. Mis 2 chamacos despertaron con pesadillas al mismo tiempo. Obviamente en ese caso fue un sueño malo, pero muestra cómo los sueños sí pueden venir de afuera, de una parte exterior, sea Dios o un demonio, algo así. Muy bien. Ahora, el siguiente, el versículo... En el versículo 16. Y vino el jefe de los panaderos que había interpretado bien, para bien, dijo a José, también yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Entonces el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelerías para Faraón, y las aves comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, las 3 canastillas 3 días son, y al cabo de 3 días quitarán Faraón tu cabeza de sobre ti y te dará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ok, mal sueño para el panadero, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo obvio? Lo obvio era que no era tan positivo, ¿sí? Pero otra vez, el 3 saca de 3 canastillos. ¿Cómo puedes saber que son 3 días? Pues de alguna manera, esas son cosas que vienen por revelación. Por ejemplo, el pan en aquel tiempo, ¿cuánto tiempo duraba? Como el pan dura días, no es algo que dura meses y cosas así. Entonces, pero José tiene el sueño. Ahora, lo que vemos, una vez que escuchas la interpretación de Dios, ¿qué dices? Pues es obvio, ¿sí? Es como todo acertijo es fácil cuando ya te lo dicen. Claro, pero antes que te lo dicen estás como, ¿qué será? ¿Sí? Pero de alguna manera, cuando es algo de Dios, hay cierta cosa evidente al respecto. ¿Está bien? Muy bien. Ok, entonces, esos son los sueños. El último, el más famoso, el sueño del faraón. Ok, por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer, pero el faraón sueña que del Nilo salen 7 vacas gordas y luego salen 7 vacas flacas y los comen. ¿Ok? Luego hay 7 espigas gordas y luego 7 flacas
y los devora. Ok. Ahora, ¿cuál es el significado del sueño? Ahora, viendo así lo básico, ¿cuál es el mensaje básico? Lo flaco devora lo gordo. ¿Qué viene primero? Lo gordo y luego lo flaco. Ahora, como es el sueño del faraón, el sueño puede tratarse del faraón, pero como el faraón es el líder de Egipto, se puede tratar de ¿qué? De todo el imperio de Egipto. Entonces, igualmente, recuerda, tus sueños se pueden tratar de ti y de toda tu esfera de influencia. ¿Ok? Y en casos que Dios te usa como intercesor o algo, puedes estar observando. Ahora, algo importante para interpretar sueños, ahorita vamos a entrar más en eso, es ¿dónde estás tú en el sueño? ¿Ok? Ahora, en el sueño del copero y el panadero, ¿dónde estaban ellos? Eran protagonistas, eran el enfoque. El sueño se trataba de ellos, ¿ok? Y igualmente el sueño de José, José era el enfoque. Todos se doblaban ante él. José era el enfoque. Aquí, el faraón, ¿qué está haciendo en su sueño? El faraón están observando. Entonces, es algo que va a ver, pero no es algo que él va a estar directamente involucrado, aunque le va a afectar. ¿Ok? Entonces, viendo eso, José, ¿qué dice? Va a venir 7 años con abundancia. ¿Abundancia de dónde lo saca? Vaca gordo. ¿Ok? Luego va a venir 7 años de escasez. ¿Dónde saca escasez? Flaca. ¿Sí? Y vemos, lo que el faraón tiene es una serie de sueños. ¿Ok? 2 sueños. ¿Qué vino? ¿Ardillas? Sí. ¿Dónde está? Pasó por ahí. Está bien. Ok. Oye, si sueñas varios sueños en una noche, probablemente son diferentes maneras de decir lo mismo. ¿Sí? En la mayoría de los casos son diferentes maneras de decir lo mismo. El faraón tuvo 2 sueños, pero el mensaje era uno y el mismo. Y hay como un principio que José dice ahí en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 1 y en el versículo 41. Okay. Génesis 41, 25 dice, entonces respondió José al faraón, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Si sueñas sueños que tiene como cosas similares, 7, 7, gordo, flaca, cosas así, y hay cosas similares, probablemente estás soñando lo mismo visto desde diferentes ángulos, pero el mensaje es el mismo, ¿ok? Y una manera buena de ver lo que quiere decir es qué tienen los sueños en común, ¿ok? Porque ese te va a mostrar el énfasis. Y luego en el 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y se apresurará a hacerla. Entre más sueñas una cosa, es como Dios poniendo énfasis, ¿ok? Dios lo dice más que una vez. Entonces, esos son unos principios. Ahora, José no para ahí. Él dice, va a haber 7 años de abundancia, va a haber 7 años de escasez, y luego, ¿qué dice? Y este es lo que debes hacer.
Cuando hay abundancia, junta para que tengas para los años de escasez. O tiene la aplicación. Y el faraón dice, necesitamos algo para la chamba, ¿quieres el trabajo? Y José dice, sí, y se vuelve el segundo de Egipto. ¿Ok? Entonces también entendió la aplicación. ¿Sí? Cuando sueñas algo es, primeramente, Dios, ¿qué quiere decir? Y segundo, Dios, ¿qué quieres que haga? Es algo que voy a orar al respecto, voy a decirlo a alguien, voy a hacer algo que voy a hacer. Ok, ahora, lo siguiente, ¿cómo tener más sueños de parte de Dios? Ahora, primera cosa, pídelo. ¿Sí? Santiago dice, no tienen porque no piden. ¿Sí? O Jesús dice, pide y se os dará. ¿Ok? Entonces, si pido tener más sueños y visiones de parte de Dios, los voy a recibir. ¿Ok? Segundo, no te acuestas con la tele. ¿Sí? Si te acuestas con la tele, vas a soñar con la novela o algo así. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es en donde sintonizas tu mente antes de dormir. ¿Sí? En la Biblia está el sacrificio de amanecer y el sacrificio del atardecer, que básicamente ellos comenzaban su día con Dios y terminaban su día con Dios. Porque como no hay luz, como aquí ahorita, cuando se baja el sol, se acaba. ¿Sí? Entonces, así, termina tu día con Dios. O sea, dé gracias a Dios por el día, esté nada más en su presencia pensando en Dios y duérmete así. ¿Ok? Entonces, entre más me acerco a Dios, más probable es que recibo sueños de parte de Él. Ahora, número 3, ¿cómo despierto? Si yo despierto con alarma y que córrele, que la escuela, que el trabajo, no sé qué. Aunque yo he recibido sueños de parte de Dios, después que dejé los niños en la escuela y todo, ¿dónde está ese sueño? Se fue, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer? De alguna manera, programarme para guardar lo que Dios me ha dado, ¿ok? ¿Por qué? Si yo creo que lo que Dios me da, hablan sueños, que es palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Valorarlo. Y hay ese principio, al que tiene, se le dará. Si yo aprecio lo que Dios me da, y Dios se da cuenta de que lo guardo y empiezo a ponerle atención, me va a hablar más. Pero si yo digo, esos son puros sueños frijoleros, pues no voy a recibir más sueños. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía. ¿Ok? Si yo menosprecio lo que Dios me da, entonces, ¿qué pasa? Lo voy a perder. ¿Qué debo hacer? Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, parte de examinar un sueño es recordarlo. No puedo examinar lo que no puedo recordar. Ahora, sueños son como los tickets de la gasolinera de mala calidad. ¿Sí? Y dice, ese ticket es importante, lo necesito guardar. Y lo dejas en el carro caliente, lo sacas una semana después, ¿y qué hay? Hay una hoja de papel blanca, porque la tinta desapareció. ¿Sí? Y es igual con los sueños, nada más aquí no estamos hablando de días, estamos hablando de horas. Es como los sueños son como fuego, como vida. Si no los mantengo vivo,
reviviéndolos, se me van. Y la única manera que los vuelvo a obtener es que lo pido a Dios y Dios me lo recuerda. Entonces, debo de alguna manera generar un espacio para grabar lo que Dios me está hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo tener? Algo cerca de mi cama donde puedo grabar lo que Dios me da. Ahora, tú pones un papel y un lápiz al lado de tu cama, ¿qué señal estás mandando a Dios? Sí, yo estoy esperando que tú me hablas. Es un acto de fe también, ¿ok? Y también prácticamente te ayuda a recordar, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Generar un espacio en la mañana. Igual y despertar 2 veces. Despertar, anotar si soñé algo, ¿sí? Y luego ya, después me levanto y empiezo todo lo demás. Porque a veces decimos, soñé así. Nada más me baño y hago el desayuno y no sé qué. Y ya, se te fue, ¿sí? Si no lo pescas en el momento y en el celular, lo grabas o de alguna manera lo anotas. Ahora, en la mañana no tratas de anotar una novela. De hecho, es más fácil capturar sueños en diagramas, con dibujitos o así una burbuja y pones hombre con camisa azul y luego un zorro amarillo y luego, quién sabe qué sueñas. Pero cosas que tú al verlo, tú puedes luego revivir el sueño. ¿Ok? Entonces, haz algo que tú anotas el sueño para que lo puedas recordar. Número 3, pídele interpretación a Dios. ¿Ok? Otra vez las interpretaciones son de Dios. Otra vez Jesús dice, si tú pides, se te dará. Entonces, yo pido interpretación a Dios. Ahora, ¿cómo interpretar sueños? Hemos visto... ¿Ya se fue la pila? No. Un poco más. Ok. Entonces, primeramente pido la revelación a Dios. Ok. Ahora, segundo, para interpretar sueños, los sueños son de Dios. Y para interpretar sueños, yo puedo ver los otros sueños o las otras revelaciones que Dios ha dado. ¿Ok? Por ejemplo, empezamos a ver las parábolas. Estudia las parábolas de la Biblia, estudia los sueños y visiones en la Biblia que ya han sido interpretados. Vimos algunos de ellos en Daniel. Y vas a empezar a reconocer algunos principios. Por ejemplo, Mateo capítulo 13. Y versículo 32 o 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok, vamos a cambiarlo. Anoche soñé y vi un hombre que plantaba una semilla y pasaba el tiempo y vi como esa semilla chiquita se hizo un árbol muy grande y hasta el final hasta llegaron aves y empezó a hacer nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir mi sueño? La iglesia, por ejemplo. O lo que Dios va a hacer en tu vida es algo que aunque ahorita parece algo muy chiquito, insignificante, con
el tiempo va a crecer grande y va a tener un impacto a mucha gente. ¿Sí? Tiempo de Dios. Sí, en el tiempo de Dios. Ahora, no debo... ¿Cuál es la esencia de esa parábola? Algo muy chico se hace muy grande. No debo perderme en detalles. ¿Sí? ¿Cómo es una semilla de mostaza? ¿Qué tipo de color? ¿En qué tipo de tierra crece? Bueno, no. El chiste es algo muy grande, muy chiquito, con el tiempo se hace muy grande. ¿Ok? Tuve otro sueño. Vi a una mujer que tenía algo de levadura y tenía 3 medidas de harina y metió la levadura en la harina y terminó que todo era levadura. ¿Qué quiere decir mi sueño? ¿Qué? Un poco contamina, pero aquí fue a propósito, entonces, ¿sí? Aquí es lo que Dios hace, ¿sí? Porque aquí dice el reino de los cielos, va a comenzar ahí escondido, pero va a terminar saturando todo. Ahora, en ese hay detalles, dice que son 3 medidas de harina. Ahora, ¿qué más tiene 3 partes? Dios, y yo, espíritu, alma y cuerpo. Dios, ¿dónde pone su reino? En nosotros, en mi espíritu. Es la primera medida de harina. Pero también tengo alma y cuerpo. Y lo que Dios hace en mí me va a saturar por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere hacer una obra completa en mí. Y mientras eso sucede en mi interior, en mi exterior, ¿qué va a pasar? El árbol va a crecer y se va a hacer notorio a la gente. ¿Ok? Entonces, ven cómo podemos tomar las parábolas de Jesús y la verdad son como sueños, porque es el mismo Dios que da los mismos. Ahora, si yo veo semilla de mostaza o semilla, entonces ¿qué es semilla? Aquí es el reino de Dios. ¿Pero siempre es el reino de Dios? No. En el sembrador, ¿qué es semilla? La palabra de Dios. Y cuando Jesús dice, si tuvieron fe como un grano de mostaza, ¿qué es? Fe. Entonces vemos, una cosa puede tener diferentes significados, pero de alguna manera parecida. También puede haber un lado negativo. Por ejemplo, está la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Está por un lado lo positivo, por otro lado lo negativo. ¿Qué tienen en común? Ambos crecen. ¿Sí? La levadura también positivo, la cultura, la vida del reino de los cielos. Negativo, guardaos de la levadura de los fariseos, por ejemplo. O la levadura del pecado, que leuda, que contamina. ¿Ok? Pero también satura, contamina. ¿Ok? Entonces vemos que los símbolos tienen cosas en común. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos de los tipos de sueños más comunes, ¿ok? Que seguramente han tenido algunos o varios de ellos. Ok. Algunas categorías de sueños. 1, sueños de sanidad. ¿Ok? Puedes tener un sueño de sanidad, que no solamente es un sueño, sino que también es una visitación donde sucede una sanidad real. Por ejemplo, tú puedes soñar que Dios viene y te sana y despiertas y la enfermedad que tuviste en tu cuerpo se fue. ¿Sí? O alguna cosa mental, una enfermedad mental, incluso puede haber sueños de liberación. ¿Sí? Y sueñas que algo sale de ti
y despiertas y eres diferente. ¿Ok? Ahora, eso frecuentemente sigue que tú has pedido ayuda a Dios, ¿sí? Y Dios lo resuelve en un sueño, ¿ok? Incluso hay gente aquí en la iglesia que en la noche soñaron que Dios les operó y Dios les operó. Entonces, sí sucede. Entonces hay sueños de sanidad, donde no solamente hay un sueño, sino pasa algo en el cuerpo o en el alma o en el espíritu respecto a liberación. Otro son sueños de ducha o de limpieza. ¿Ok? Ahora, esos sueños son un poco raros. Por ejemplo, tú no tienes normalmente no tienes ningún pensamiento homosexual, ¿ok? Pero tienes un sueño y tú sueñas que besas a tu hermano, ¿sí? Y tú despiertas, ¿sí? Y estás como, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué soñé eso? Y no puede ser, ¿ok? Ahora, ¿por qué pasa eso? Si tú te acercas a una fogata donde hay mucho humo y cosas, tú sales y ¿qué hay en tu ropa? Olor a humo. Ahora, no estaba en ti, pero por acercarte a algo, aunque no lo tocaste, incluso ¿sí? Se impregnó de alguna manera. Lo mismo puede pasar en lo espiritual, ¿ok? Si tú estás cerca de lugares o de gente donde hay cierto tipo de pecado, de alguna manera se te impregna. No está en ti, ¿ok? No es cosa tuya, pero de alguna manera te ensucia por afuera. ¿Y Dios qué hace en la noche? Dios te da un baño. Y lo hace en esa manera, hace de alguna manera que tú tienes una reacción contra ese pecado y tú dices, ese no soy yo, ¿sí? Y de alguna manera hace que tú lo renuncias en ese momento. Ahora, ¿qué es el error que puedes hacer? Puedes decir, ese soy yo, a lo mejor tengo problemas con eso. No. El hecho que tú estabas en desacuerdo demuestra que no eres tú y te ayuda a apartarte. Incluso sueños pueden ser usados, ese es de contaminación de afuera, pero a veces hay cosas dentro de nosotros. Tenemos la semilla de un pecado, pero no lo hemos cometido. Por ejemplo, Jesús dice que el que ve a una mujer para codiciarla es adulterio en el corazón. Y a veces uno, aunque no lo ha cometido, puede soñar que está en un acto de adulterio. Despiertas y ¿qué estás haciendo? Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? No quiero eso. ¿Y qué te ayuda? Te ayuda a exponer algo que tenías en tu corazón y te ayuda a erradicarlo mientras sea semilla. Por otra parte, puede ser tentación del diablo. ¿Sí? Yo antes fumaba, no podía dejar de fumar. ¿Sí? Y luego en una iglesia pasé al frente y quiero dejar de fumar, ora por mí. Oraron por mí, este día no he fumado, no he batallado con eso. Pero de vez en cuando tengo un sueño donde estoy fumando. ¿Sí? Y yo despierto y yo digo, ay, qué bueno, es un sueño, qué bueno que no estoy fumando. ¿Sí? Porque siento que estoy fumando. Ahora, ¿yo qué creo que sea? El enemigo. La Biblia dice cuando el diablo vio que no tenía más con qué tentarle a Jesús, lo dejó por un tiempo. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando, ¿qué hace?
vuelve. Mete una tentación. A ver si pega el chicle. ¿Sí? Pero yo despierto y no, ese no es quien yo soy. ¿Sí? Entonces, cuando sueñas algo donde tú estás haciendo cosas malas, uno, o es una contaminación de afuera que Dios te está como limpiando, o es algo que tú, revisando tu corazón, tú sabes, oye, la verdad, hay aunque sea una semilla chiquita, a lo mejor hay el comienzo de algo así. Y yo sé que si le sigo por ahí, va por ese camino. Yo me recuerdo que hace muchos años yo me soñé haciendo cosas muy feas. Y yo desperté y yo sabía de algunas cosas. Si yo sigo con eso, para ahí voy. Y eso causó que yo hice un alto y dije, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, esa cosa para hoy. ¿Me explico? Y era como una advertencia que me ayudó para. Ok. Entonces, son diferentes sueños que con el enfoque de limpieza. Muy bien. Ok. Siguiente. Algunos más divertidos. Sueños de llamado. Ok. Donde Dios te muestra algo respecto a tu llamado. Por ejemplo, una vez fuimos con los migrantes y uno de ellos contó un sueño que había tenido. Y él dijo, yo soñé que yo estaba pescando juntamente con mi hermano. Estábamos pescando muchos peces de diferentes colores. Yo les pescaba y mi hermano los puso en una mochila y estábamos muy felices. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Cuál es el llamado de ese muchacho? Que siga Evangelizar. ¿Por qué sé que es evangelizar? Jesús, ¿qué dijo? Sígueme y les haré pescadores de hombres. ¿Ok? Entonces, siempre primero vamos a la Biblia. Oye, ¿dónde he visto algo de eso? Ahora, carros no están en la Biblia. ¿Pero qué sí está en la Biblia? Caretas. ¿Sí? Entonces hay cosas que nada más como que tengo que adaptarlos al tiempo, pero sí dan. Entonces hay sueños de llamados. Frecuentemente pueden incluir vehículos y cosas así. Y me puedo empezar a preguntar, ¿por qué esto y no el otro? ¿Por qué un carro y no un camión? ¿Por qué un avión y no un submarino? Y cosas así. Si tenemos tiempo, igual y vemos algunos detalles. 4. Sueños de advertencia. ¿Ok? Dios me puede advertir. 1, la que dije, que si yo estoy en algún tipo de pecado, que Dios me advierte, si sigues por ahí, no te va a ir bien. ¿Ok? Otro puede ser que sueñas con un choque. ¿Sí? Si sueñas con un choque y vas manejando a otra ciudad, ¿cómo debes manejar ese día? Más despacio y más alerta. O Dios dice, no regresas. Por ejemplo, sueños de advertencia en la Biblia. Dios habla a José y ¿qué dice? Toma al niño y huye a Egipto. ¿Por qué? Están buscando al niño para matarlo. Entonces, una advertencia salvó la vida de Jesús, vino a través de un sueño. Y Dios te puede advertir, ese negocio no le entras. La esposa de Pilato, no hagas algo a ese hombre, he tenido muchos sueños malos por causa de él. Entonces Dios advierte a través de sueños. Igualmente Pablo, ¿sí? Van a navegar de un puerto a otro y Pablo dice, Dios me dijo que ese viaje va a ser de gran pérdida, etc. Entonces Dios advierte y me puedo salvar de mucha pérdida si hago caso a esas advertencias. Okay. Sueños falsos, ya hemos hablado de esos.
si me he involucrado en guianza falsa, puedo ser víctima de sueños falsos. Un paréntesis, ¿cómo funciona la revelación del enemigo? La revelación del enemigo funciona a través de dos espíritus o dos demonios. El primero es un espíritu familiar. Un espíritu familiar es un espíritu que sigue una persona y una familia. Por seguir esa persona o esa familia, ¿qué sabe? Lo que pasa en esa familia, cómo era el papá, cómo era el abuelo, cómo era el bisabuelo. Por lo tanto, si un medio o algo dice, oye, te traigo tu abuelo para que hables con él, y no gracias porque no es tu abuelo, ¿sí? Es un demonio engañador que puede imitar y sabe lo que ha pasado. ¿Cómo vemos eso en la Biblia? ¿Recuerdan la mujer que trajo a Samuel para Saúl? ¿Sí? Está ahí en el libro de Samuel, pero es que cuando vio que era Samuel, gritó. ¿Por qué gritó al ver a alguien que ella había convocado? Porque era Samuel real, no era el espíritu de siempre, ¿sí? Entonces, por un lado, pueden saber cosas del pasado porque un espíritu estaba ahí y lo vio, ¿sí? Y finge ser diferentes personas. ¿Cómo entonces hay adivinación hacia el futuro? En la Biblia, el espíritu de adivinación también en griego es el espíritu pitón. ¿Okay? ¿Qué es un pitón? Una serpiente que te enreda hasta que te quedas inmóvil. De hecho, a veces llaman a los adivinos pitonizas. ¿Okay? Y funciona de la siguiente manera. Habla no porque conoce el futuro, bueno, conocen lo del pasado y lo que pueden como que adivinar, pero luego agarran la voluntad de Satanás y lo dicen. Y si tú lo compras, en el sentido, si tú lo crees, ¿qué hace el pitón? Da una vuelta, o como que te amarra a esa cosa. ¿Y por qué se cumpla? Porque tú pusiste tu fe en esa palabra. ¿Sí? Empiezan diciéndote cosas bien bonitas y luego ya se va amarrando más y más. La manipulación se hace más y más fuerte. Entonces, esa es la guianza falsa, lo que es la adivinación. Muy bien. Entonces, si alguien dice, es que fui con un brujo y sabía cosas que nadie más que mi familia sabía, sí, porque había un espíritu ahí que lo veía. Entonces, sí hay revelación, pero no te guía a nada bueno. Bueno, entonces esos son sueños falsos. Sueños del cuerpo, ya hemos hablado, demasiados tacos, medicamento, alcohol, enfermedad, etc. 8. Sueños de tu propia condición. Esos son los sueños del alma que también hemos hablado, que te revelan realmente lo que deseas, lo que temas, etc. El siguiente, sueños de ánimo o de valor, que Dios te da ánimo para algo. Un ejemplo de la Biblia es Gedeón. Gedeón va a la guerra con una multitud, con 300 hombres. Tiene miedo. Dios le hace lo de la lana, mojado, seca, todo eso. Y dice, si todavía tienes miedo, ve al campo de los madianitas y escucha. Y va, se acerca a una tienda y uno dice al otro, he tenido un sueño. Soñé como un pan caía de la montaña y aplastaba nuestras tiendas. Y el otro dice, ese solamente puede decir que Dios ha entregado a nosotros a las manos de Gedeón. Nosotros decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo sacan eso? Pan, Gedeón, no sé qué. Ahora, el propósito del sueño era que dar ánimo a Gedeón. Ese es Dios, yo te he llamado, va a salir bien, tranquilo, estoy contigo, etc. Y a veces necesitamos ánimo. Ahora, un paréntesis.
¿por qué un pan aplastando unas tiendas quería decir que Dios iba a entregar el campamento a Gedeón? ¿Qué profesión tenía Gedeón? Panadero. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no lo dice directamente, pero ¿qué estaba haciendo cuando vino el ángel? Estaba trillando trigo, ¿ok? Estaba haciendo harina para hacer pan. ¿Y qué probablemente había en el campo de Madián? Chistes. Ay, esos israelitas y su general es un panadero. Ay, qué miedo, va a venir el panadero, no sé qué. Entonces, uno tiene ese sueño y un pan viene y aplasta y todos entienden de qué se trata. Ahora aquí vemos un vocabulario de sueño específico a una persona. Aquí no es el pan de vida, algo así. Es pan porque Gedeón es panadero. Igualmente hay palabras y cosas que tienen significado para mí. Que una cosa tiene un significado especial para mí, que no está en la Biblia, pero es para mí. ¿Ok? Por mi apodo cuando iba a la secundaria, por lo que me decían, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay sueños que Dios usa para animarlos. Hay sueños de corrección, donde Dios corrige alguna cosa, que Dios me habla de cómo trato a tal persona, o me muestra algunas cosas y Dios cambia mi condición. Donde en un sueño veo mi error, ¿ok? Y despiertas y ahora ves las cosas diferentes. Relacionados con eso hay sueño de dirección. Por ejemplo, Pedro vio una visión, pero es algo similar. Vio comida, vio mariscos, vio reptiles, vio muchas cosas y Dios dijo, come. Y Pedro dijo, jamás voy a comer algo inmundo, soy judío. Y sucede 3 veces. Y luego llega 3 hombres y Dios dice, ve con ellos. Y Pedro entiende. Ahora, Dios le estaba corrigiendo. 1, tú como judío sí puedes estar con los gentiles. ¿Ok? Y número 2, ve con estos hombres, es de mí. Ahora, la corrección obviamente tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento habla mucho cómo Dios va a llevar la salvación a los gentiles. No era una revelación nueva que no estaba en la Biblia. Todo lo que Dios dice de alguna manera tiene que ser respaldado por la Biblia. Y entonces Dios lo corrige y Dios lo da dirección. Luego hay sueños de intercesión. Sueños de una persona porque Dios quiere que ores. Siempre que ves algo acerca de una persona en un sueño, ore. De hecho, siempre que sueñas, ore. Es lo que siempre puedes hacer. Pero Dios a veces te revela alguna situación, no para que hablas de ello, ni para que hablas con la persona, sino para que ores. ¿Cómo? Cuando sueñas personas muertas, uno puede ser que Dios te está revelando cosas en tu familia, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que una persona en tu familia era muy alegre, algo así, o muy deprimido, o algo así, y esa persona realmente no es la persona, sino representa alguna cosa. Entonces puede ser esa persona para mí que representa, o puede revelar asuntos en mi familia que me llega como bendición o cosas que Dios quiere que yo resuelva para que no me lleguen a afectar a mí. Por ejemplo, a veces cosas de maldición generacional, ¿sí? Dios lo revela a través de un sueño. O sea, veo a mi abuelo difunto haciendo alguna cosa mala. ¿Ok? ¿Qué debo hacer?
Bueno, Dios, no, yo no sé, pero por parte de mi abuelo, yo te pido perdón y no sé si me explico, que lo uso para parar la cosa y declarar lo contrario. Mi Entonces, abuelo, hace como 8 días, mi abuelo me hablaba y se sonreía. ¿sí? Hace muchos días. Sí. Entonces, puede ser una manera que Dios da ánimo. Incluso, Dios, como no revela su cara, frecuentemente se revela como algún tipo de padre o autoridad o pastor. Para mí ¿Sí? era como mi papá porque él me Sí. Entonces, a veces si sueñas que tu abuelo te dice ánimo, el que realmente te dice ánimo es Dios. Sencillamente escoge alguna figura de autoridad a través del cual lo representaras. Porque Dios no pone una cara para que no empiece a ser un ídolo y adorar a ese ídolo. ¿Sí? Por eso Dios no se revela con su cara normalmente. Muy bien. Luego hay sueños con profecía y revelación, o sea que Dios me revela algo que va a suceder en el futuro. Sueño algún evento y luego me doy cuenta que sucede. ¿Okay? Si es algo bueno, yo digo gloria a Dios y Dios que se haga tu voluntad. Si es algo malo, que Dios también me puede revelar los planes del enemigo. Dios a veces me llama para interceder para que no suceda. Frecuentemente Dios te muestra tu don en que sueñas cosas que pasa poco tiempo después. ¿Ok? Y después te lleva a un segundo nivel que te muestra cosas y te dice, ahora quiero que ores. ¿Sí? Para que suceda o para que se impida, según si es el plan de Dios o el plan del enemigo. A veces puedes soñar algo blanco y negro oscuro y luego sale a color. ¿Sí? Y es en un mismo sueño Dios te muestra el plan del enemigo y el plan de Dios. ¿Para qué? Para que ores al respecto. Muy bien. Sueños oscuros, ya hemos hablado de ellos. Sueños de guerra espiritual. Estás en algún tipo de guerra, pelea, algo, un enfrentamiento con una serpiente, con un perro salvaje, con gente armado, cosas así. Estás en algún tipo de pelea y hasta cuando despiertas, hasta a veces puedes sentir alguna presencia, una presencia mala, ¿ok? Y incluso algunos cuando hay una presencia mala, sientes actividad en tu abdomen, como se hace duro y hasta a veces despiertas orando en lenguas o despiertas reprendiendo. Yo varias veces he despertado a Lucy porque empiezo a reprender cosas en mis sueños. Incluso estaba de viaje con los muchachos y ellos estaban orando y yo estaba dormido. Y yo sueño y yo veo una estatua de la muerte. Y yo lo empiezo a reprender. ¿Ve? Y yo reprendo la estatua y ellos están ahí afuera y hablé en voz alta, entonces ellos me escuchan. Entonces ellos empiezan a orar por mí, Alex y Mario y los demás. Y lo siguiente que pasa en mi sueño es que yo me pongo borracho, pero de Dios, en el sueño. Entonces fue chistoso porque ambas cosas era un sueño y realmente sucedió. O sea, realmente reprendí alguna cosa y realmente el espíritu me tocó. Entonces, a veces un sueño es más que un sueño en el sentido si tienes un encuentro con algo. ¿Ok? Ahora, cuando estás débil, a veces lo experimentas como lo que llaman, se me subió el muerto. ¿Sí? Algo está sobre ti, no te puedes mover, no estás en control. ¿Ok? Entre más fuerte te vuelves en Dios, más se vuelve pelea. A veces como que batallas a hablar y luego hablas y se va la cosa. ¿Sí? Y llegas a un punto donde tú dices, en el nombre de Jesús te vas y ¡pum! Se va la cosa. Cuando ¿Sí? yo empezaba en lo de la iglesia, Sí. hace 5 años, Sí. estaba yo en la bolita de la cama, ¿sí?
y yo sentía un oso grande, así, una cosa fea, Sí. atrás de mí, que no me dejaba voltear, Sí. y yo me iba a caer. Y yo dije, ya sé quién eres, pero en el nombre de Jesús te vas. Sí. Y no me dejaba voltearme, yo creía que era una cosa negra, así, Sí. no me dejaba voltearme. Y por poquito me caigo, y digo, ya sé quién eres, pero en el nombre de Jesucristo te vas. Sí. Y ya me desperté y me pude voltear. Sí. Ahora, si yo continuamente tengo sueños donde algo como que ya, Ya porque se va la luz. ya, y la pila y todo. Ok. Ok. Si usted continuamente... Sí, si continuamente tienes sueños donde algo como que te está atacando, que no puedes hacer algo, yo recomiendo que buscas a alguien que ora contigo. ¿Me explico? Yo, cuando tenemos sueños con encuentros demoníacos, ¿sí? Debemos salir venciendo. A veces es un desarrollo, primera noche como que que tiene el poder, y luego voy orando, y luego poco a poco voy tomando más y más el control hasta que yo salgo victorioso. Si despiertas después de un sueño así, como Dios, ¿qué me está atacando? Dios, líbreme de esa cosa. Y orar con Dios y orar con gente con quien tienes confianza, ¿sí? Ok, de vez en cuando podemos tener un sueño así de guerra, ¿sí? Pero si es algo que me sucede continuamente, yo siento que la cosa tiene más poder que yo, pues debo buscar ayuda, ¿ok? Muy bien. Sueños de inventos. Al soñar, puedes tener un invento. Puedes ver una máquina, puedes ver una cosa y inventarla. Varias de los inventos que han sido hechos, sueños han sido partes. ¿Sí? Los inventores como que sueñan y ven alguna cosa. Einstein, la teoría de la relatividad y cosas, parte de las cosas los recibió en sueños. Entonces, Dios te puede dar ideas en forma de inventos, incluso soluciones a problemas. ¿Sí? Sueñas la solución. A mí varias veces me ha pasado, despierto el domingo y despierto con una frase. Y yo sé, eso es lo que voy a poner acá. Está bien chido, pero te llega dormido, o sea, no tienes que hacer nada, Dios no te lo da. Obviamente después tienes que desarrollar y todo, pero Dios te puede dar soluciones a problemas. O sea, tú oras, Dios, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con ese cliente? ¿Qué hago con esa situación en el trabajo? Y puedes soñar una solución. Muy bien. ¿No es bueno soñar con el número de la lotería? Pues Dios puede. Sí, Dios puede todo. Pero porque usted cree que una vez soñé con... Yo vendía bolitas para Sí. Yucateca, no sé si ha sido. O la iba a otro nombre. Que compras unos números, Sí. pagas pescopeta, te sacas y ya. Sí. El premio. Sí. Y una vez compraba yo un número, lo compraba. Un día lo dejé de comprar, ese día de la noche lo soñé. Sí. Y se había caído. Ese día no. Bueno, en general la Biblia habla de la prosperidad como fruto del trabajo y habla en contra de prosperidad sin trabajo. De hecho, uno estudia a los que ganan la lotería, una década después muchas veces están igual o peor que antes, ¿sí? Porque como no hay un cambio en su corazón, no les ayuda. Entonces, por lo tanto, Dios, no voy a decir nunca, pero en lo general no creo que da números de la lotería, etcétera, porque nos quiere prosperar de otras maneras. Yo creo que eso no viene de parte de Dios. Sí. Muy bien.